Buenas tardes. ¿Cuántos alumnos son? Disculpen. Creo que solo falta una compañera. Bien. Díganme si no tengo algún problema porque no veo imagen. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar. Soy su servidor, José Sotero Vázquez Lidien. Y vamos a trabajar sobre los medios alternos de solución de controversias. ¿Se escucha bien? Sí, maestro. Sí. ¿Se pueden ir presentando, por favor? Claro, Buenas noches. maestro. Buenas noches, me llamo Luis Sí. Enrique Altamirano Cruz, soy licenciado en Derecho, soy de Ciudad Madero, Tamaulipas. Correcto. Luego, Buenas noches. buenas noches. Sí, buenas noches, maestro. Mi nombre es José Alfredo Jiménez. Soy licenciado en Derecho, igual que el compañero, egresado de la Universidad Univer Colima. Soy del estado de Colima y soy especialista en mediación, certificado por el Poder Judicial del estado de Colima, y el diplomado lo cursé en la Universidad de Colima del estado. Así también cuento con una maestría en Derecho de Amparo y pues inicié esta maestría para la adquisición y desarrollo de conocimientos en la materia de medios alternos, en los principios MASC, para el beneficio social, ya que funjo como especialista en el Centro Estatal de Justicia Alternativa por acá en el estado de Colima y subdirector del mismo. Buenas noches. Espero aprender Gracias, bastante. buenas noches. Nos vas a ayudar mucho en la clase. Gracias, Gracias. maestro. ¿Quién sigue por ahí? Buenas noches, mi nombre es Isis Lisbeth Castañeda Saucedo, soy licenciada en Derecho, yo soy egresada de la UNIVA Campus Colima y actualmente soy actuaria en una sala penal, también en el estado de Colima, y curso esta maestría pues por todo lo que me puede ayudar en el desarrollo de mi campo laboral. Muy bien. Mi nombre es ¿Cuántos alumnos? Montserrat.
Bueno, Sí, escucho. mi nombre es Montserrat Salazar, soy licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, tengo un diplomado también de Justicia Alternativa por la Universidad de Colima y soy mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Y sí, tomé esta maestría pues para actualizarme y dar un mejor servicio a la ciudadanía en el ámbito en el que me desarrollo. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos falta? Yo, maestro, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Angélica Esmeralda Álvarez Torres. Soy licenciada en Derecho, también por la Universidad de Colima. Trabajo en el Poder Judicial del Estado, de Colima también, en la primera sala penal. Soy proyectista y me gusta todo este tema de los mecanismos alternativos porque pues es una forma más fácil, más amigable de poder solucionar un conflicto sin llegar a todo este proceso jurisdiccional que es tan largo y tan molesto, ¿verdad? Y es Claro. para eso, para pues estar actualizada en toda esta situación de los medios alternativos. Bien. ¿Quién sigue por ahí? Buenas noches, maestro. Buenas noches. Soy Brenda Gabriela Zamora Salazar, soy licenciada en Derecho por la Universidad de Colima. Tengo una especialidad en el nuevo sistema penal y una maestría en Derecho Penal. Actualmente soy juez penal comisionada como secretaria general de acuerdos en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Y mi interés por la materia penal es mi pasión. Tuve mucho tiempo de proyectista y actualmente los medios alternos pues resultan ser la solución a muchos de los conflictos de la vida diaria. Entonces, por eso me interesa en Muy esta bien. maestría. Bien, muchas gracias. ¿Quién más nos falta? Sí, buenas noches. Mi nombre es Yadira Naya González. Yo soy licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy mediadora privada número 218, certificada por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Y pues igual estamos aquí, ahí con la amistad que tengo con el doctor Camilo, de pues seguir aprendiendo y tener una maestría en mecanismos alternos de solución de conflictos y pues aprender a capacitarnos cada vez más. Bien, muchas Sería por gracias. mi parte, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Creo que ya son todos, ¿verdad? No, falto yo. A ver, perdón. Buenas noches, mi nombre es Andrea Morales, también soy de Colima. Trabajo en el Poder Judicial del Estado de Colima como oficialía de partes y pues mi interés en esta maestría es pues aprender sobre los mecanismos alternos. Bien. Bueno, pues yo soy su servidor, José Sotero Vázquez Livien. Radico aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México, concretamente en el municipio de Metepec. Me pongo a sus órdenes. Recién nos hicieron favor de invitar para trabajar sobre esta materia de medios alternos de solución de conflictos. Voy a presentarles en un momento más el temario de a lo que se refiere, que se pretende debamos de abarcar. Tenemos tiempo de conocer al doctor Camilo, nos sigue una gran amistad y ya hemos colaborado con él en otros de los grupos que ha tenido. Tengo el grado de doctor en Derecho, trabajo actualmente entre otras instituciones académicas, aparte de con el maestro Camilo, para el INACIPE, hace muchos años fui servidor público, dejé de serlo, actualmente tenemos nuestro despacho y esencialmente nos ha gustado siempre trabajar sobre la enseñanza. Espero les sea de utilidad lo que vayamos a ver. Voy a hacer por principio de cuentas presentación del temario que
pedí de favor me hicieran llegar la institución académica para impartir la clase. Les quiero por favor que me digan si hay algún problema en las diapositivas o algo, me avisen luego, o si se deja de oír, o en fin. Acostumbro normalmente utilizar un celular que ya conecté, pero no me está dando imagen, para ir viendo la presentación y así ir recorriendo y ver si se está dando en tiempo y forma. Bueno, reitero, nos hicieron favor de invitar para trabajar ahora con el Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magíster y hoy nos toca la introducción. Sin embargo, siempre me gusta presentar todo el programa. Van a ser 5 sesiones, trataremos de abarcar todo esto. La materia se intitula Desarrollo Conceptual e Histórico de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Corresponde, me corrijan si tuviera yo algún dato mal, corresponden a una maestría en Derecho Penal y reitero, soy su servidor José Sotero Vázquez Livien. Corresponde al primer cuatrimestre, la clave de la asignatura MDP 101. Trazamos un objetivo de acuerdo al temario que me dieron. La intención es identificar los diversos conceptos atinentes a los medios alternativos de solución de conflictos, detallando sus elementos integrativos, desmenuzando los antecedentes históricos que sirvieron de base para desarrollar tales medios, descubriendo reflexivamente los retos a los que se enfrentan dentro del sistema de justicia penal, precisando las razones jurídico-sociológicas por las cuales se deben privilegiar los medios alternativos de solución de disputas en el ámbito penal. Son 5 temas los que debemos de abarcar. El día de hoy es la introducción. La unidad 2 es concepto de los medios alternativos de solución de conflictos. Unidad 3 es historia en México de los medios alternos de solución de controversias. Para la unidad 4, los retos actuales de los medios alternos de solución de controversias. Y para la unidad 5, la obligación de privilegiar la solución de fondo del conflicto, punto de partida para el desarrollo de los medios alternos de solución de controversias. ¿Sí está claro? Compañeros abogados, sí. Sí, maestro. Sí, Sí, todo claro. maestro, nada más la maestría es en medios alternativos de solución de conflictos. Correcto, les agradezco que me lo precisen. Maestría en medios alternos de solución de conflictos. Bueno, iré corrigiendo las presentaciones en lo sucesivo. Me pidieron de favor que iniciara y bueno, pues recién me hicieron llegar el temario. Pero en el temario inicial que me enviaron, nada más viene señalado MDP y maestría en Derecho Penal, entonces me fui con esa idea. Pero lo corregiré en lo sucesivo, les ruego me acepten una disculpa. Continúo. Y gracias por los apuntamientos, porque lo tomaré presente para ir verificando con más detalle esto y corrigiendo. Bueno, el mismo temario nos hace una serie de sugerencias bajo la conducción del docente, que son las que ven en pantalla. Y también una serie de actividades que se deben de seguir de manera independiente. Obviamente son más fijados estos para enseñanza de manera presencial
entonces haremos las adecuaciones correspondientes para efecto de manejarlo de manera virtual. ¿En qué están en primer semestre de esta maestría o primer cuatrimestre? Sí, maestro, el primer Sí, cuatrimestre. Sí, Ajá. el primer. ¿Qué materias ya han llevado anteriores a esta? teoría del conflicto, relaciones humanas, Relaciones humanas, la introducción el también. marco jurídico de la mediación y la introducción a la mediación y solución de conflictos. Ok. ¿Cómo les han venido evaluando? Pues en 3 de las materias no especificaron qué manera, no nos dijeron nada, solo algunas lecturas nos habían dejado como que en el transcurso de las clases. Okay. Y la maestra que nos dio la materia de relaciones humanas, como, o sea, solo nos dejó un trabajo final y fue como que nosotros eligiéramos cuál quisiéramos. Nos dio 3 opciones, que fueron un mapa conceptual, un ensayo, que era como un resumen, bueno, así ella lo especificó, y un mapa mental o algo así, pero ha sido la única que nos ha dejado como un trabajo final. Bien. Bueno, vamos a verlo porque por lo que entendí, pues todos ustedes están trabajando, entonces deben de tener una carga de trabajo pesada y están haciendo un esfuerzo por continuar perfeccionando sus estudios. Y bueno, entonces tampoco quisiera yo que cargarles demasiado la mano. Entonces, iremos viendo a ver qué actividades que no les merezcan demasiado tiempo vamos tomando para irlo realizando. A mí me gusta dejarles algunas pequeñas actividades previas a cada clase, a cada sesión para tocarlas el día de la exposición, el día de la clase y al final veremos a ver entonces de qué manera lo ajustamos para su evaluación. Son 5 sesiones las que vamos a tener de 7 a 9 de la noche, todos los martes, hoy 25 de julio, 1 de agosto, 8 de agosto, 15 de agosto y 22 de agosto. ¿Es correcto? Bien. Sí, maestra. Ok. Bueno, esto es lo que el temario trae anotado para evaluación. Sin embargo, repetimos, esto es a distancia, haremos los ajustes correspondientes y me iré poniendo de acuerdo con ustedes. Reitero, soy un servidor José Sotero Vázquez Livien, es mi correo electrónico. ¿Tienen ustedes algún chat o algo abierto grupal para compartir información? Sí. Les voy a agradecer que si alguien me puede incluir, por lo menos mientras duren las sesiones, con el número de celular que está a la vista, para de ahí tener contacto con ustedes. Ok, yo creo que la encargada de Magíster es la que lo puede agregar porque es la que ya tiene Ella lo el chat. maneja. Ok, me pongo en contacto con ellos. Reitero, recién me invitaron y bueno, pues estamos. ¿A dónde, doctor? ¿Perdón? ¿A dónde lo agrego? Para el chat del grupo que tengan, por lo menos mientras duran las sesiones para estar en contacto con los compañeros y compartir información, bibliografía y con lo que podemos Perfecto. contribuir, o también ellos con lo que nos puedan contribuir. Ajá, entonces ahorita lo agrego de inmediato. ¿Sí? Agradezco la atención. Con ese número de celular. Sí, con el Ese que lo me tengo mandó el link, exclusivo ¿verdad? para enseñanza, para que no se me sature Sí. y estar al pendiente. Pero es el del que le mandé el link. ¿Perdón? En donde No, le el que mandé. me mandaste el link, ese es mi número que utilizo para trabajar, pero ya me entran de diario 200, 300 mensajes de WhatsApp y bueno, ya hasta los personales se me van luego hasta el fondo. Entonces, lo estoy dedicando para las clases. Ah, perfecto. Entonces ahorita me lo pasa y yo lo agrego de Sí, inmediato. es diferente al que me hiciste favor de enviar el link. Sí, Bueno, muy bien. gracias. Gracias a usted. Bueno, ese es el temario. ¿Alguna inquietud sobre el mismo?
¿Algún comentario? Si ¿Podría no, poner de nuevo la lámina del temario, por favor? ok. Si algún material les es de utilidad también que utilice, me dicen por favor para enviárselos, facilitarles o apoyarnos de alguna manera. Déjenme compartir nuevamente. ¿Ya está viendo? Sí, Ok. Me voy directo a los temas, ¿verdad? Estos son bueno, están comunidades clasificados. Introducción, concepto de los medios alternativos de solución de conflictos, historia en México de los medios alternativos de solución de conflictos, los retos actuales y la obligación de privilegiar la solución de fondo del conflicto, punto de partida para el desarrollo de los medios alternos. Gracias. Ok. Bueno. Como bien sabemos, con motivo de la reforma constitucional de 2008, se consideraron varios temas entre los que vino a aparecer los medios alternos de solución de controversias como una novedad en el sistema de justicia penal. No obstante, algunos intentos, como veremos, ya de manejar un sistema de justicia alternativa en algunas entidades del país previo a ello, pero principalmente lo que catapulta esto es la reforma constitucional de 2008. Esta es una presentación muy larga que tengo, voy a ir obviando algunas diapositivas y me voy a concretar exclusivamente a lo que tiene que ver con los medios alternativos. Dentro de los 10 artículos de la Carta Magna que fueron reformados, tenemos el artículo 17 de la misma, ahora en su párrafo quinto, que dispone que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Entonces, por mandato constitucional, tenemos que la justicia alternativa o los mecanismos sobre los cuales va a descansar esta requerirán de medios que faciliten su aplicación en la materia penal para asegurar la reparación del daño. Esto, ¿en qué se ha venido reflejando? Vemos que el principio de alternatividad toma fuerza en la materia penal en nuestro país y también se está tomando muy presente, no nada más para nuestro sistema jurídico penal, sino para otras áreas del derecho, como lo vemos reflejado en la misma Constitución mexicana.
En materia de justicia para adolescentes, en el artículo 18, también se refleja ello, estableciendo que las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. Entonces, encontramos también cómo se va extendiendo y básicamente estas dos normas son las que regulan para la materia penal. ¿De dónde nos viene todo este campo por el cual hablamos de los medios de solución de controversias de tipo alternativo, es decir, alternos al juicio? Bueno, pues derivado de las reformas legales que sufrió nuestra Constitución o de que fue objeto de nuestra Constitución, especialmente en el artículo 73, que amplía las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. No obstante, las reformas que también han recaído a este artículo 73, en la fracción 21, tenemos que el Congreso de la Unión tiene facultad para, inciso C, para expedir la legislación única en materia de procedimiento penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes. Y como vemos, esto es algo que viene abarcando más áreas del derecho, puesto que, como podremos ver, en reforma posterior al mismo artículo 73 de la Constitución, pero en su fracción 29ª, apartado A, nos dice que el Congreso de la Unión tiene facultad, fracción 29ª-A, para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal. Entonces vemos cómo nuestra legislación a nivel constitucional, nuestro constituyente permanente ha tenido la voluntad de introducir en nuestra Carta Magna los medios alternativos de solución de controversias para diversas áreas del derecho, no exclusivamente para la materia penal. Vemos cómo esta reforma, donde se adiciona esta fracción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, viene ampliando el marco de las reformas del 2008. Y de esta manera hablamos de los medios alternos de solución de controversias de manera más extendida, más conformada hacia nuestro sistema jurídico. Es importante tener, por ejemplo, en esta clasificación que hice en su momento, cómo inciden, por ejemplo, el conocer las diferentes clasificaciones de los delitos de acuerdo a lo que pudiesen incidir en diferentes aspectos de nuestro conocimiento jurídico y de su aplicación. Por ejemplo, tenemos que tener presente los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hay que tener también presente los criterios que en este momento ya está sosteniendo la Corte al respecto, con motivo de las resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que tener presente aquellos delitos en los que se puede imponer arraigo, en términos de la Constitución, los que prevean algún mecanismo de salida alterna y los que requieran, en su caso, supervisión judicial, como la suspensión del proceso en un momento dado. Desde luego, los que merezcan pena privativa de libertad, lo relativo a la delincuencia organizada en cuanto a diferentes aspectos que inciden
por ser un régimen jurídico, como suelen denominarlo, el derecho penal del enemigo. Los delitos donde aplica la extinción de dominio y los delitos graves. En este caso, para nosotros, ¿qué nos interesaría? Los delitos que ameritan alguna salida alternativa. ¿Cuándo hablaríamos de salidas alternativas? Bueno, pues dentro de lo que también se denomina como mecanismos de descongestión, tenemos los medios alternos de solución de controversias, donde podemos destacar la negociación, la mediación, la conciliación o el compromiso o arbitraje. Como salidas alternas, pues tenemos los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba. Y como una forma de terminación anticipada, el procedimiento abreviado. Entonces, vemos una orientación del derecho de punir o de castigar de un modo más razonable. Ya no estamos hablando de una justicia retributiva para pasar a una justicia restaurativa. Se pretende reconstruir el orden social por medio de la restitución y ya no por la represión, que es lo propio de la justicia retributiva. Entonces, estamos dando un avance para trascender a formas que sobre todo se preocupen más por la víctima u ofendido, que muchas veces era uno de los principales olvidados dentro de nuestro sistema jurídico, puesto que al Estado le interesaban perseguir las conductas sin mirar por el ofendido y el que le sea resarcido el daño causado. Podemos encontrar la justicia restaurativa tanto en diferentes momentos procedimentales, como lo iremos viendo más adelante, incluso también al final, en la ejecución de la sentencia y para la reparación del daño y restaurar las relaciones humanas y sociales afectadas por el delito. Ya no se tomarán como salidas alternas, pero pertenecen a la justicia restaurativa. Tenemos que el sistema pretende utilizar una serie de mecanismos de descongestión, entre los que van a estar presentes las salidas alternas. Una forma de ello es lo que puede resolver el Ministerio Público al nivel, en la fase de investigación inicial, cuando puede abstenerse de investigar, suspender la investigación, dictar un archivo temporal, un no ejercicio de la acción penal o archivo definitivo, o aplicar criterios de oportunidad. También tenemos las salidas alternas al juicio, como los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba. Y por último, los mecanismos de aceleración o terminación anticipada, que viene siendo en este caso, si bien nuestro Código Nacional de Procesos Penales menciona uno solo, aunque habla en plural, únicamente encontramos el procedimiento abreviado. Yo he dejado, para efectos de saber o tener presente que podemos encontrar otras modalidades, estos que en su momento yo encontré cuando nos tocaba depender del conocimiento del sistema acusatorio conforme a la legislación local antes de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, por ejemplo, teníamos un procedimiento monitorio, un procedimiento inmediato y un procedimiento simplificado. El procedimiento monitorio inmediato estaba contemplado en el que fuese en su momento actualmente abrogado Código Procesal Penal para el sistema acusatorio del Estado de Yucatán, y el procedimiento simplificado lo contemplaba la legislación similar para el Estado de Morelos. Eran otras formas también de poder dar por concluido con anticipación un procedimiento penal. Entonces, en la actualidad, si bien nuestra legislación habla en plural, únicamente tenemos contemplado como mecanismo de terminación anticipada el procedimiento abreviado. También podemos, la anterior diapositiva también la podemos ver desde otra perspectiva, como las formas anticipadas de terminación de la investigación, como es la facultad de abstenerse de investigar,
la suspensión de la investigación, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o los criterios de oportunidad. Y como las salidas alternas al procedimiento penal, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y las formas de terminación anticipada. Entonces, vemos que parte toral de nuestro sistema procesal penal son las salidas alternas. Como en lo específico, contemplamos los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, sin dejar de tener presente que conforme evolucionemos, pudiéramos encontrar otras formas de concebir las maneras alternativas de resolver los conflictos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, maestro, ninguna. Maestro. Sí. ¿Continuamos? Sí. Bueno. Dentro de la justicia restaurativa, ¿se está viendo la diapositiva que abrió? Sí, se está viendo una que tiene fondo azul, que es de justicia Perfecto. restaurativa. Perfecto. Dentro de la justicia restaurativa, vamos a conocer los medios alternativos de solución de controversias o equivalentes jurisdiccionales, como les denomina el maestro Constantino. Hoy haré una breve síntesis de todo y procuraré ser un poquito más exhaustivo para la próxima sesión en lo que se refiere a datos históricos. Como sabemos, el delincuente ha sido siempre el elemento central en torno al cual se han estructurado la respuesta jurídica y el discurso teórico de la criminología. Existen delitos graves que no pueden ser mediados con la víctima, pues además de existir prohibiciones por la ley, es inconveniente. Y así entonces también sabemos que no todas las salidas alternas funcionarán para todos los delitos, sobre todo en el caso de delitos graves o de alto impacto social, donde no es recomendable soluciones de este tipo. Bueno, entonces es inconveniente cuando el criminal no muestra ningún arrepentimiento, aunque la víctima desee el encuentro. Es importante tener presente, como, bueno, pues lo distingo ya por su experiencia ustedes, por los estudios que han tenido y por los lugares donde trabajan, como conforme a su presentación que me hicieron brevemente. La voluntariedad va a ser la parte principal de los mecanismos, para que prosperen los mecanismos alternos de solución de controversias. En este caso, enfocado hacia la mediación, es imprescindible que las partes en conflicto participen de manera voluntaria. Que las partes acepten resolver sus diferencias ante la presencia de la autoridad. En la práctica, es posible que las personas que fueron denunciadas o querelladas por primera vez tengan mayor interés de acudir a una mediación. Un poquito saltándome porque procuraré dedicarle un poquito más de espacio, me falta terminar la presentación. Ayer recibí la invitación para con ustedes y el temario, entonces me gusta a mí adecuarme a los temarios y para no romper el esquema de la correlación entre materias respecto de una formación profesional, en este caso, las que tengan que correlacionarse con esta materia. Trataré de tocar un antecedente fáctico que es del que se nos habla como para estos tiempos modernos, sirvió de ápice para iniciar los trabajos de donde en el sistema de justicia penal intervengan medios alternativos al juicio, al proceso. Y estos van a ser los programas de reconciliación víctima-victimario. Estos programas de reconciliación víctima-victimario se originaron en un improvisado experimento
como lo comenta Stephen Gulpert, que ya deben ustedes de conocer. El caso Elmira, considerado generalmente como el progenitor de los programas de reconciliación víctima-ofensor. Comenzó en 1974 como un caso rutinario de vandalismo juvenil en el pueblo de Elmira, Ontario. Como lo precisaré un poquito con mayor detalle en la próxima sesión, aquí no lo cita esta presentación, pero se refiere a una comunidad menonita. Es con quien se inició este procedimiento. Hacia 1974, la primera corte que ordenó una sentencia de justicia restaurativa fue realizada en Kitchener, Ontario. Dos jóvenes capturados tras una parranda vandálica que dejó 22 propiedades dañadas lo hicieron y gradualmente pudieron restituir el daño que habían causado. Cuando el caso llegó al Tribunal Provincial del cercano Kitchener, Mark Yancey, el oficial de libertad condicional asignado al caso, sugirió una idea poco corriente al juez que presidía. ¿Podría tener algún valor terapéutico para estos jóvenes tener que enfrentarse personalmente a las víctimas de numerosas ofensas? Para sorpresa de todos, el juez Gordon McConnell aceptó su petición. Entonces, de manera incipiente, posiblemente atrevida, esperando que no hiciera caso, hace una propuesta esta autoridad policial al juez y él la acepta. Y el oficial que vigilaba la condicional procedió a acompañar a estos muchachos a los 21 lugares donde habían causado daños. En cada uno de ellos se identificaban a sí mismos como los culpables y explicaban que habían llegado a determinar los costes de sus delitos. Después fueron multados con $200 y puestos en libertad condicional durante 18 meses, con la condición de que indemnizaran a sus víctimas por las pérdidas no aseguradas, que sumaban una cantidad cercana a los $1,100. Y de esta manera, encontramos para los tiempos actuales el precedente material cierto de la aplicación de la justicia alternativa. A los 3 meses los jóvenes habían entregado personalmente el dinero a cada víctima y de esta manera encontramos que en vez de un sistema de justicia retributivo, se les permitió gozar de un sistema de justicia restitutivo. El éxito de este caso permitió el establecimiento del primer programa de justicia restaurativa en Kitchener, conocido como Programa de Reconciliación entre Víctima y Ofensores. Esta experiencia en Canadá refleja que en ocasiones el victimario tiene sentimientos de culpa, por lo mismo al enfrentar a la víctima para pedir perdón, ofrecer disculpas o alguna retribución económica. Consigue disminuir sus sentimientos de culpa porque puede desahogar con la víctima los motivos que lo condujeron a cometer un delito. En la práctica, en los asuntos en los que todavía no se consuma el delito, pero se encuentra en el umbral de cometerse, por ejemplo, conflictos vecinales a causa de la basura, conducta de mascotas o por acciones de niños o jóvenes, y ante la falta de comunicación entre los involucrados, se crean conflictos irreales o comentarios de personas extrañas que nunca se expresaron. Realmente es muy importante tener presente esto, dice, todo esto ello es propicio para que intervenga un mediador público o privado que consiga con las partes el proceso de comunicación entre ellos y restablezca las conductas de ambos.
como vemos aquí, nos habla de aquellas situaciones de poca relevancia, pudiéramos decir, lo que suelen denominar en las agencias del Ministerio Público un término que no me gustó porque se le pegó mucho a los servidores públicos, hablar de delitos de poca monta o bagatela, y que por lo tanto no les dan la atención adecuada, y que muchas veces, por desgracia, el no dar una atención temprana, oportuna, por quien deba de hacerlo, derivan en problemas bastante delicados. Hablaba en alguna de las diapositivas que antecedieron de problemas vecinales, de problemas que generalmente muchas de las ocasiones los originan los hijos y que trascienden a diferencias entre los padres. Y cuántas veces no ha pasado que pues los chamaquitos jugando rompieron un cristal de una casa, o dañaron un carro, en fin, y esto se eleva al conocimiento de los padres o con quienes conviven los hijos, intervienen y no hay una forma adecuada de atender la situación, en otros momentos llegan a acudir ante la autoridad inmediata y esta no les da la atención debida, no les pone el interés o el cuidado necesarios, porque considera, como lo suelen decir, y sobre todo, desafortunadamente, enfrente de las mismas personas involucradas en el conflicto, que es un delito bagatela o algo de poca importancia. La gente se queda frustrada con sus corajes, problemas presentes, y ¿qué pasa en muchas de esas ocasiones? Entonces escalan y acaban en lesiones, en homicidios, situaciones que de otra manera pudieran haberse prevenido, evitado, pero que desafortunadamente a veces el no tener esas habilidades, esa paciencia, ese prurito de interés por parte del servidor público de atender adecuadamente a la ciudadanía, pues degenera en problemas más graves que, reitero, un homicidio, unas lesiones delicadas, pudieron haberse prevenido con una buena atención, con una buena escucha por parte de los involucrados y con manejar técnicas que sirvan para solventar, para resolver los conflictos entre las personas y así lograr orden y paz en la sociedad. No sé si alguien quiera hacer algún comentario al respecto. A ver, licenciados. A ver, Lisbeth, ¿qué nos puedes comentar? Pues yo había escuchado este último término de los delitos que usted decía de bagatela, pero la verdad no sé a qué se referían. Fue algo que se me hizo interesante de lo último que nos acaba de comentar. Y sobre el inicio, pues, de la mediación o de la justicia restaurativa, está interesante el caso. Ahorita me puse como a buscar algunas notas en Google y me llamó la atención. Así que yo creo que quedará como algo para estudiarlo, porque la verdad es que no lo habíamos comentado aquí en las clases. Ah, ya. Bueno, bueno, qué bueno que me aclares, porque yo pensaba, como me dicen que ya tienen, y por lo que escuché, experiencia en esto ya, en sus trabajos que han realizado, dije, lo da uno ya por sentado o por rebasado o conocido, ¿no? Qué bueno que surja el comentario para que lo refiera con mayor detalle, pero en los tiempos modernos, este es el evento registrado que más se ha conocido o divulgado para extender la justicia restaurativa o ampliar los medios alternativos de solución de controversias a otros terrenos, a otros países, a otros lugares, a otros niveles jurídicos,
cuando originalmente estaban matizados por siempre castigar, es decir, un sistema de justicia retributivo a modo de aspectos religiosos, ¿no? Es decir, tú siempre tienes que darle algo a Dios como una forma de justicia retributiva y vas con el sacerdote y te confesas y te exonera tus pecados, pero siempre te va a imponer una sanción de carácter retributivo. Retribúyele a Dios con unas oraciones, retribúyele a Dios con esta actividad, y así es como ha permeado hacia nuestros sistemas de justicia. Ahora se da un vuelco y se busca otro alcance. En ese sentido, a mí me impactó mucho, sobre todo por la forma en que se logró exponer los principios y postulados que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas para los programas de justicia restaurativa. No sé si los han tocado, los han revisado. A ver, alguien por ahí no los ha visto. Bueno, entonces déjenme ver qué más sigue aquí. Echar un ojito. De todos modos, les voy, del asunto de Ontario, Canadá, yo se los voy a, Dios mediante, se los tengo listos para la próxima sesión que nos toca el aspecto histórico. Lo quise citar como una introducción a ello. Voy a saltarme un poco, pero me interesa mucho. A mí, desde el momento en que lo analicé, me llamó mucho la atención, me impactó, les soy franco. Lo compartí en su momento cuando andábamos divulgando la reforma constitucional en 2008-2009. Me impactó mucho que le interesó mucho. Yo lo expuse como parte de lo que había venido investigando y estudiando, y lo expuse ante un grupo de servidores públicos del estado de Chihuahua, que en ese momento encabezaban las áreas encargadas de la justicia restaurativa. Y a ellos les llamó mucho la atención, posiblemente también por la forma en que los hicimos ver, porque continuamente los encuentro, abundan en las redes, estos postulados. Sin embargo, como que están por ahí perdidos, olvidados, dejados al final. ¿A qué me refiero? A los principios básicos para el uso de programas de justicia restaurativa en el ámbito penal de la Organización de las Naciones Unidas. Un poquito sobre la evolución de los medios alternos de solución de controversias, y en donde inclusive me enteré de que es una comunidad menonita, que si ustedes dan cuenta en las diapositivas anteriores que pasé, no lo refiere ahí. Es en un trabajo que encontré de dos buenos amigos, el exdirector de la Facultad de Derecho de Yucatán, el licenciado Alejandro Macedonio, si mal no recuerdo, y de la doctora Luceli Carballo. Si al rato que me den de alta en el WhatsApp, les voy a mandar ese trabajo, pero como quiera que sea, lo encuentran en el internet, y ellos proporcionan una síntesis muy prácticamente en 18 cuartillas viene resumido todo lo que tenemos que exponer en estas 5 sesiones sobre la historia y evolución de los conceptos de la justicia restaurativa. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Vamos a irlos viendo, es rápido. El ECOSOC, que es uno de los organismos que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, o Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC por su abreviatura, es el encargado de promover
una serie de principios básicos para el uso de los programas de justicia restaurativa en el ámbito penal de la Organización de las Naciones Unidas. Desafortunadamente es una declaración. ¿Y a qué me refiero que desafortunadamente es una declaración? En materia de derecho internacional, en lo que hace a los tratados internacionales, si bien normalmente hablamos de manera genérica del término tratados internacionales, sin embargo, entrando ya en la especie, siempre tenemos que fijarnos si aquello que nos referimos por un tratado internacional tiene la forma de un acuerdo, de un convenio, de un tratado, de una nota, de una declaración, por ejemplo. Y solemos decir en el medio, en lo que se refiere al derecho internacional, que cuando son declaraciones son como cartitas a los Reyes Magos o como algo así como de buenos oficios, de buenas intenciones. El que quiere les va a hacer caso, como las llamadas a misa, y el que no, no. Entonces, lo que más ha convenido en materia internacional, cuando se quieren comprometer las naciones a cumplir con algo, es cuando el tratado toma el carácter de convención, porque cuando son convenciones, entonces en la redacción del tratado, los estados convienen sanciones en caso de incumplimiento, en caso de inobservancia. Cuando son declaraciones, pues sí, ahí te deseo y que lo hagas y cuando quieras, échalo a andar y mejora esto y haz aquello. Pero cuando son convenciones, se establecen tiempos y se establecen sanciones en caso de incumplimiento. Entonces, ojalá y esto se elevara al nivel de convención, porque entonces sí forzaría a que de manera adecuada se aporten estos mecanismos al sistema de justicia. Bueno, ¿qué dice esta versión? Es la versión de 2002, porque también han venido, creo que hay una previa de 1998 o 96, por ahí así, y entonces han venido puliéndolas. Sin embargo, a mí me encanta la redacción de esta por el impacto que tiene cuando, sobre todo, trata uno con abogados que son reacios a adoptar la justicia restaurativa. Tienen la idea de seguir viendo al abogado como aquel que va a combatir en los juzgados y va a estar debatiendo y luchando contra un contrario. Y entonces no ve lo que implica el ser empático también para efectos de resolver conflictos. Hay quienes incluso mucho lo ven desde el punto de vista económico porque consideran que un largo juicio les deja mejores ingresos que una solución rápida, en fin, pero tenemos que cambiar nuestra ética, nuestra mira, nuestra visión. Y creo que este texto ayuda mucho. En términos de la citada declaración, los principales rasgos de la justicia restaurativa son los siguientes. Salvaguardas del sistema. Entonces, viene por áreas, va de lo mayor a lo menor o de lo general a lo particular. Y entonces nos dicen salvaguardas del sistema. La participación no es evidencia de culpabilidad. Entonces, lo primero que debe de enterarse a quien va a intervenir, a quien va a participar en un mecanismo de solución de controversias es que el que participe en él, no es evidencia de culpabilidad. Porque las más de las veces, bajo la idea de que participen, consideran que ya por eso están reconociendo una responsabilidad, una culpa, ¿no? Y la verdad es que nos falta mucho de orientar a la gente como abogados. Los abogados, por ejemplo, las más de las veces no le explican a sus clientes que en su derecho a guardar silencio, ahora con el sistema de las medidas cautelares de las que puedan ser objeto, el derecho a guardar silencio no quiere decir que alteren su nombre, alteren su domicilio, en fin, una serie de datos que les perjudica muy seriamente a la hora de la imposición de una medida cautelar.
y que por cuestiones de no asesorarlos debidamente, no son sinceros y cuando le dicen niega todo, pues el investigado, el imputado, cree que está bien asesorado y hasta eso debe de alcanzar y les causa mucho perjuicio. Pues igual aquí, en cuanto al sistema de justicia restaurativa, deben de enterar bien a la gente de los alcances de esto. Entonces, número uno, la participación no es evidencia de culpabilidad. Número dos, los acuerdos deberán ser voluntarios y razonables. Pues aquí tenemos presente el principio de voluntariedad, que los acuerdos a los que se deben de llegar no sean forzados, coaccionados, cooptados para alcanzarlos y que sean razonables, es decir, que no se conviertan en algo inalcanzable, insostenible, con lo cual jamás podrás cumplir, sino que tienen que ser acordes a la situación, a las condiciones de la víctima, pero también a las condiciones del que tenga la obligación de resarcir ese daño. Los acuerdos deberán ser confidenciales. Ya sabemos que aquí prima el principio de confidencialidad, la publicidad en materia de justicia restaurativa o la aplicación de los medios alternos de solución de controversias está restringida, está condicionada a la privacidad. Es decir, todo lo que se trate, todo lo que tenga que ver con un sistema de justicia restaurativa, todas las tratativas, reuniones que se lleven a cabo entre las partes involucradas, se domina por el principio de confidencialidad. Tan es así que aquí no se videograba, no se graba, no se registra por escrito lo que acontece, únicamente el mediador o conciliador que participa en ello al final hace una nota sobre donde conste para efectos del trabajo realizado que hubo una reunión, que hubo una actividad en donde estuvieron presentes las partes, estuvieron dialogando como una manera de ir avanzando hacia la solución del conflicto, pero lo que se haya dicho, tratado, manifestado, no se registra, puesto que se debe de garantizar la confidencialidad. Habrá un registro ya solo hasta el final, en el caso de que lleguemos a un acuerdo, y entonces, bueno, el convenio o acuerdo que al efecto llegue a firmarse, signarse, es lo único que será en un momento dado de conocimiento público, que es el que incluso irá a dar a manos del juez para que en su momento se apruebe la solución alterna, o si todavía estamos en fase de investigación inicial, ante el Ministerio Público conforme a las facultades o atribuciones que la ley le concede. Los acuerdos deberán incorporarse a las decisiones judiciales o a los juicios. Es decir, ya el acuerdo alcanzado es el que sí el que sí se va a hacer de conocimiento público y en su caso va a incorporarse a los procedimientos de los que hayan derivado, y para ser tomados en cuenta para efecto de acordar la procedencia de la salida o solución alterna por la que se haya adoptado o pretendido. El incumplimiento de acuerdos no debe de afectar al transgresor en procesos futuros. Recordemos que aquí son partes de los principios incluso que rigen en materia penal, como por ejemplo aquí estamos ya en un derecho penal de acto, ya no de autor, y por lo mismo aquí en la justicia alternativa también lo tenemos presente. El incumplimiento de acuerdos no debe afectar al transgresor en procesos futuros. Reitero, son las recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas a los Estados miembros en los sistemas de justicia restaurativa o alternativa que llegan a adoptar o implementar. Y entonces les dice la Organización de las Naciones Unidas, a ver, Estados miembros deben por lo menos circunscribirse a estos postulados en todas las legislaciones que llegan a crear o procedimientos que llegan a implementar para hacer válida la justicia restaurativa. Las fallas en el cumplimiento de acuerdos no deben usarse como elemento para aplicar medidas más severas. Este es otro postulado. Fallas en el cumplimiento de acuerdos no deben usarse como elemento para aplicar medidas más severas. Les voy a mandar posteriormente también
lo deben de tener ustedes, pero como quiera que sea, les voy a mandar el libro incluso de la Organización de las Naciones Unidas, que trae mucho más información, pero dentro de esta viene el protocolo al que hago referencia, para que lo tengan completo y les sirva para apoyo. Pasamos a la segunda parte, principios y derechos. O sea, después de las salvaguardas para el sistema o en general, vamos a ver principios y derechos. Y aquí vamos a ver también cómo los va a clasificar respecto de si tiene la calidad de víctima o de victimario. Así entonces, primero vamos a hablar de los derechos de las partes en general, es decir, estos son aplicables para todos, tengan el carácter de víctimas o de victimarios. Primer derecho de las partes en general, la participación es voluntaria y de información, es decir, participamos voluntariamente en el procedimiento y además tenemos derecho a estar debidamente informados, debidamente enterados de aquello a lo que estamos arribando, de aquello en lo que vamos a participar. Nada de letra chiquita o de que no me dijeron o de que no me informaron o de que no me enteraron. Es decir, es muy importante la transparencia, ganar la confianza de la gente, dar certeza y seguridad jurídica. Segundo, igualdad y no discriminación. Igualdad y no discriminación. ¿Alguien ha visto la película Torchwood? ¿Cuál, maestro? José Alfredo. ¿Cuál película? Sí, Torchwood. No, yo no. Bueno, miren, esta Torchwood es el apellido del primer juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos de color. Y esta película donde toma el papel de Torchwood el actor Lawrence Fishburne, es el de la otra película muy famosa de La Pastilla Azul y La Pastilla Roja. ¿Cómo se llama esa película? No me digan que no van al cine o no ven las películas. ¿Cómo dijo, maestro, que se llama la película? Esa muy conocida de Matrix, ¿no? La de La Pastilla Azul y La Pastilla Roja. Sí, sí. El actor de color que sale ahí es Lawrence Fishburne. Bueno, en esta película de Torchwood, Lawrence Fishburne hace el papel de Torchwood. Torchwood fue en el siglo pasado, en los años 40, 50 más o menos, fue el primer juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es decir, lo que sería el equivalente a un ministro de la Corte aquí en México, de color. Fue el primero en lograr llegar a ese escaño, a ese nivel, a ese cargo, después de, como sabemos, la discriminación por raza, por color en los Estados Unidos. Entonces, yo se las recomiendo mucho porque si pueden, voy a ver, el problema es por lo pesada que es, a ver si hay forma de que se los pueda enviar, pero a ver, a reserva de que me acuerde bien de cómo se escribe, creo que es así. Torchwood, pero se los doy más completo después. Es el apellido del juez, su apellido abreviado, incluso así empieza en la película cuando la narra, es un monólogo que él da. Bueno, ahí trata mucho de cómo fueron evolucionando, cómo fueron caminando los derechos humanos, en este caso en los Estados Unidos, cómo fueron logrando ellos alcances tan importantes cuando las autoridades norteamericanas sostenían que ellos daban igualdad a todos, basados en que para ellos había una justicia igualitaria porque a todos les daban educación, a todos les daban niveles altos de educación. El problema es que segregaban. A las escuelas de blancos no podían ir las personas de color y en función de ello, aún así sostenían que su sistema de educación era igualitario. Entonces, Torchwood narra cómo ellos
demostraron ante las cortes, todo por la vía de la aplicación de la ley. Él mismo dice, y a mí me agrada esa idea de que el derecho es más bien es una herramienta, es un arma que vamos a utilizar en la medida en que lo conozcamos, la vamos a utilizar lo mejor posible. En la medida en que lo desconozcamos, vamos a perder muchas cosas. El mismo Thurgood dice que en su momento Martin Luther King lo invitaba, ya fallecido, ultimado como activista social que era, desafortunadamente asesinado, lo invitaba a participar en sus movimientos para oponerse a las reglas en turno. Entonces, el mismo Thurgood le dijo, no, yo sí estoy luchando y voy a luchar, pero para mí soy abogado y la base para luchar es a través del derecho. Y entonces, es como él logra, por ejemplo, que a su madre, que es profesora, que recibió un menor sueldo que las profesoras blancas, aunque realizaran la misma actividad, enseñaran en el mismo nivel escolar, se desempeñaran las mismas horas de trabajo. Sin embargo, recibió un menor sueldo y además tenía la obligación su madre de asear su aula, donde daba clases, el salón donde trabajaba. Mientras que para las maestras blancas había personal encargado de hacerles el aseo de sus salones. Entonces lleva a las cortes y logra establecer que no había igualdad y finalmente obtuvo, dice, es la gran satisfacción que de la que gocé yo en favor de mi madre, porque logré establecer que ganara, a final de cuentas, le pagara lo mismo que a una maestra blanca. Es decir, trabajo igual, salario igual, independientemente de tu color. Otro de los logros que tuvo en su momento fue el que lograran ingresar a ciertas universidades a estudiar derecho la gente de color. Dice él, cuando yo quise entrar a esta universidad no me dieron derecho porque nada más era para blancos. Entonces yo tenía que irme a la escuela de los de color y ahí es donde estudié derecho. Entonces, en una de esas partes, cuando debatían ante los jueces para lograr el beneficio de poder entrar a esa universidad, le decían, oigan, pero es que es igual. Entonces, él les demostró que no era cierto porque dice, ¿cómo vamos a poder aprender a litigar en las cortes cuando ningún juez, ningún juzgador da clases en la universidad para negros, así en palabras que utiliza? Dice, mientras que en la de los blancos es ahí donde los jueces les dan clases. Entonces fue uno de los puntos en los que él fue estableciendo que sí había diferencias. En este caso era la calidad académica de los instructores, de los profesores, entre otros detalles que había. También hacía ver cómo era nociva la discriminación, cómo afectaba a los niños. Utilizó para esto a un psicólogo social y entonces recuerden que uno de los métodos que utilizan los norteamericanos para debatir en los juicios y para probar, utilizan el método del escrutinio. Entonces hacen trabajo de investigación material o física. En este caso, decía él, para demostrar que la segregación afectaba a los niños al no permitir que hubiera escuelas que aceptaran a estudiantes de ambos colores de tez, sino que diferenciaba entre los blancos y los de tez oscura y los mantenían en escuelas separadas. Lleva un psicólogo social y demuestra cómo al mostrarles unos muñecos para jugar, uno blanco y uno negro, hasta los niños de color preferían la muñeca blanca o el muñeco blanco. ¿Por qué? Porque se les iba creando en su mente el que ser de color era malo, era deplorable, y
de esta manera, reitero, fue como narra que a lo largo de su vida fue logrando ello. Entonces, ahí, por ejemplo, de una manera muy enfática, nos da los pormenores con rasgos fácticos de cómo fueron evolucionando el esquema de derechos en los Estados Unidos, donde sabemos que aún a la fecha hay racismo como el Ku Klux Klan y temas de ese tipo. Sin embargo, cómo ellos fueron alcanzando sus derechos y rompiendo muchas barreras. A eso me refiero ahora que veía aquí lo de igualdad y no discriminación. En su caso veré si les llega a interesar, a ver de qué manera se las hago llegar. El problema es que por el volumen es difícil que pueda pasar, y por otro lado que luego ya no son muy comerciales, fáciles de encontrar. Les confirmo el título bien, con detalles, se los mando más tarde al WhatsApp. Maestro, Bueno, entonces continuamos. La película está en YouTube también. O sea, si qué lo bueno. ponen así tal cual, Thurgood Marshall, el origen de la justicia, ahí está. Marshall Thurgood, sí, cierto. Pero es la de con Lawrence Fishburne, porque hay 2, 3 versiones. Esta está muy, esta me encanta, la de Lawrence Fishburne. Verifiquen que sea esa, no he checado yo en YouTube, porque hay otras versiones. Esta es muy bonita incluso para quien le interese enseñar, porque es un monólogo que empieza con Lawrence Fishburne haciendo el papel del juez. Se presenta en el auditorio de la universidad donde estudió Derecho, y entonces empieza a platicar a la gente que está ahí, atiborrado el auditorio de esa escuela de Derecho. Empieza a dar una conferencia, y en la conferencia narra cómo fue su vida desde la perspectiva de luchar por los derechos humanos, por romper las barreras de la desigualdad, de la discriminación. Entonces, a mí me encanta esa porque también es una gran cátedra que da sobre el tema de la clase magistral, cómo lo desempeña, y los medios didácticos de los que se vale. Aparte de, reitero, la forma muy clara de dar también los precedentes legales relacionados con los temas que llevó. Recordemos que muchas gracias, que el sistema de los Estados Unidos también se maneja mucho por el sistema de precedentes. Entonces, los precedentes torales que motivaron los cambios al sistema de justicia de los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Revísenla, ojalá sí esté ahí, porque entonces vale la pena, se las recomiendo. Veremos si hasta dejamos alguna actividad para la materia relacionada con eso, porque nos va a ayudar mucho para estos temas. Y así como la justicia restaurativa pugna por resolver los conflictos de una manera dialogando, platicando, hablando, en vez de tomar una postura combativa, separatista, antagónica. Entonces, como él también luchó teniendo como arma, como instrumento, la misma ley que en ese momento tenía, y cómo demostrar cuando la ley no era justa y por lo tanto ameritaba un cambio, una interpretación diferente, y cómo cuando era justa, pero quienes la aplicaban la interpretaban de manera indebida. Refiere que él se sabía de alguna manera la Constitución de los Estados Unidos de América de manera de memoria, porque como era muy latoso en clase, había una maestra que lo castigaba seguido y lo mandaba a la caldera de la escuela a leer la Constitución. Entonces, tantas veces me mandó que me la aprendí de memoria, y cada vez que debatía en algún lado, pues hasta los mismos jueces decía, este juez le faltó horas en la caldera. ¿Por qué? Porque a veces él les demostraba pues su gran conocimiento de su memoria privilegiada, citándoles partes de la Constitución americana sin tener que recurrir a la lectura directa de ella. Bueno, se las recomiendo. Continuamos con derechos de las partes en general. Igualdad de acceso a las instancias e instituciones, es decir,
que todos por igual tengamos el mismo acceso a los servicios que se puedan prestar para satisfacer nuestras necesidades de justicia, que no esté etiquetada nada más para ciertos sectores o para ciertos rubros o para ciertas clases o para ciertos estatus. Algo muy especial, protección a grupos vulnerables durante el proceso. Entonces, distinguir, tener presente que hay grupos vulnerables, grupos que por sus características, por sus circunstancias, requieren una atención especial por ser la parte débil dentro del sistema al cual se enfrenten o presenten, y entonces requieran de una protección especial. No se diga migrantes, no se diga menores, no se diga personas con determinadas situaciones de salud. Entonces, los temas de género, y entonces ya se aprecia que pues a estos grupos hay que garantizarles ciertas protecciones de sus derechos. El acceso a formas tradicionales de solución de disputas. Aquí que se nos dice que procuremos también, más que innovar al momento de adaptar mecanismos de solución de controversias, aplicar a los que la gente está acostumbrada, a los que por sus costumbres, por su cultura, ya están familiarizados, y entonces que nosotros detectemos, apreciemos, veamos, constatemos esas formas de solucionar conflictos de manera alternativa que caracterizan a determinada región o zona. Sí, correcto, así acabo de ver los chats, así como escribieron Torwood, es la forma correcta. Gracias. Y entonces que también no nada más estemos inventando por inventar o copiemos de otros países formas que a lo mejor de acuerdo a nuestra idiosincrasia no servirían. Entonces que busquemos formas que ya nuestras propias culturas hayan detectado, estén familiarizadas, y entonces no les resultan medidas tan extrañas para aplicarse. Sexto, respeto a la dignidad y a los derechos civiles de las partes. Entonces, bueno, pues como ya sabemos, parte de los derechos humanos es algo muy importante de los principios que rigen a los mismos, el respeto a la dignidad de las personas, que nadie sea menos con relación a otro, sea por su color, por su edad, por su físico, por su educación, por sus por cualquier característica que lo haga diferente a los demás. Entonces, que todos tengamos un mínimo de respeto hacia nuestra persona como seres humanos que somos, que la dignidad como si fueras un rey. Eso a eso nos referimos por la dignidad. Y entonces yo como ser humano soy un rey que tiene un mínimo de dignidad que debe de ser respetado por el hecho de ser un ser humano. Y ese mínimo es el que tienes que tener presente. Todos en la vida somos en ese aspecto un rey. Es decir, alguien que se merece un mínimo de respeto hacia su persona, hacia sus derechos, independientemente de su condición social, de su condición económica. Séptimo, asesoría legal especializada y asistencia de traductores, en este caso para aquellos que no dominan la lengua del sistema de justicia en el cual se van a encontrar. Entonces, que tengan asesores especializados y traductores en su caso. 8, asistencia por los padres o por quien ejerce la patria potestad, en este caso para cuando se ven involucrados en temas parecidos, menores de edad. Como vemos, en la Constitución mexicana se reflejó con las reformas del 2008 y ya de manera anticipada, porque el sistema acusatorio prácticamente lo habíamos adoptado nosotros
desde 2005 con las reformas al sistema de justicia para adolescentes. Desafortunadamente no tuvieron el impacto que se quería y no fue sino hasta pasar al sistema de adultos que ya se contempló como es debido las características del sistema acusatorio con sus principios que lo rigen. En el caso de los menores de edad, bueno, pues que sus padres o quien ejerza la patria potestad les asistan, no se les deje solos. ¿Por qué? Porque recordemos también en parte que ya dejan de ser objetos los menores para ser sujetos de derecho, ya dejan de ser utilizados por un sistema paternalista para pasar a un sistema en donde son considerados sujetos de derecho y ya no objetos de derecho. Bueno, vamos ahora con la parte que me gusta mucho. Como les digo, va bajando. Ya hablamos de los derechos de las partes en general. Ahora entramos a los derechos de las víctimas de manera exclusiva. ¿Y cuál creen ustedes que sea el primer derecho de una víctima en los sistemas de justicia restaurativa? ¿Cuál es el primer derecho que tiene una víctima en un sistema de justicia restaurativa? ¿A la reparación del daño? A ver, ¿quién más? Les va a dar un vuelco, ¿eh? Si no lo han visto, les va a dar un vuelco. Si ya lo vieron, ya sabrán a qué me estoy refiriendo. Generalmente nos inclinamos todos por la reparación del daño. Sin embargo, vean ustedes, que se tomen en cuenta sus sentimientos y sus necesidades. Ese es el primer postulado que en materia de justicia restaurativa refiere la Organización de las Naciones Unidas se debe de tomar en cuenta. Que se tomen en cuenta sus sentimientos y necesidades de la víctima a la hora de pasar por un procedimiento de justicia restaurativa, de aplicación de medidas alternas de solución de controversias. Que en ese proceso, por principio de cuentas, lo primero que debe tenerse presente es que sean tomados en cuenta los sentimientos y necesidades de la víctima. La reparación del daño, desde luego que está presente, pero fíjense ustedes, al ser un sistema más humanista que respete la dignidad, hasta en qué orden la viene poniendo, puesto que el segundo derecho es que se conozcan y valoren las afectaciones sufridas. Segundo, que se conozcan y valoren las afectaciones sufridas. Tercero, ya vamos a entrar a temas ya más comunes para nosotros. Asistencia profesional, que la víctima tenga alguien que le asesore, le represente. De ahí entonces surge la figura del asesor jurídico de la víctima en el nuevo procedimiento penal. Recordemos que antes estaba olvidada y no contaba con nadie y quedaba ahí perdida. Algo se le responsabilizaba al Ministerio Público como representante social y representante de la víctima, pero sabemos que en realidad no lo había. Ahora ya hay una figura especial. Hagamos que esa figura también funcione de manera efectiva, porque también llegamos muchas veces a tener problemas para ello. Y aquí está lo que comentaban. En cuarto lugar, la reparación del daño. Es derecho de la víctima que le sea reparado el daño. Pero vean ustedes en qué punto de los postulados o de los principios básicos para la justicia restaurativa lo coloca las Naciones Unidas. En cuarto lugar, primero, que se tomen en cuenta sus sentimientos y necesidades. Segundo, las afectaciones sufridas. Tercero, que recibas asesoría profesional, orientación profesional, asistencia profesional. Cuarto, su derecho a que le sea reparado el daño, con todos sus matices. Cinco, restitución y compensación. Restitución y compensación. Sexto, participación activa en el proceso de restauración. Es decir, la víctima no tiene por qué quedar aislada, a distancia, en el proceso de restauración.
tiene que participar activamente. Por eso todos los planes, los mecanismos de justicia restaurativa establecen la participación activa de víctima u ofendido y de victimario o imputado o agresor. Es decir, es parte importante la participación directa de ellos y no a través de terceros, porque si no, pues no habría un verdadero efecto restitutorio, tanto para uno como para el otro. Séptimo, solidaridad de terceros, en este caso para efecto de apoyos de reparación del daño, de solventar diferentes temas donde se requiera el apoyo de alguien más en beneficio de la víctima. Ahora, derechos de los victimarios. ¿Cuál creen ustedes que sería el primer derecho de los victimarios? A ver, opinen. Tomando en cuenta este esquema. Pues también que sean escuchados, ¿Mandé? que sean escuchados. Por ahí va. Vean ustedes. Para mí, repito, todo esto, desde el que sean tomados en cuenta los sentimientos y deseos de la víctima, me cimbró, porque cambia tu forma de ver las cosas. Es decir, que no nada más debemos de aplicar los medios alternos de solución de controversias de manera mecánica, de manera fría, sino de tal manera que realmente funcione el proceso restaurativo para garantizar o establecer la paz y la seguridad social. Vean ustedes cuál sería el primer derecho del victimario, el de, sin que nadie se lo requiera, ofrecer la reparación del daño. Dice así, textual, el de ofrecimiento de la reparación del daño antes de que le sea solicitado. El primer derecho que tienen los victimarios en materia de justicia restaurativa es de ofrecer, sin que nadie se los pida, la reparación del daño, ofrecerla antes de que le sea solicitado, tomando en cuenta que, como lo vimos desde los primeros postulados, el acogerse a este procedimiento no es indicativo de culpabilidad o de responsabilidad o de reconocer su culpa, sino que aún con esa garantía de que no es reconocimiento de culpabilidad, tiene el derecho, antes que nadie, antes de que se le requiera, antes de que se le pida, de ofrecer la reparación del daño, reitero, antes de que le sea solicitado. Ese es el primer derecho. Por eso, para mí son muy importantes, me han llamado mucho la atención estos principios, independientemente de la calidad de quien los ha postulado, que es a la Organización de las Naciones Unidas, como una recomendación que ha hecho valer hacia todos sus Estados miembros. Segundo, garantías del debido proceso. Ya entraríamos a un terreno que normalmente es por lo que nos inclinamos. ¿Qué es su presunción de inocencia? ¿Qué es su derecho a guardar silencio? Que tenga presencia de un defensor, que en caso de que no hable nuestro idioma, tenga un intérprete o traductor, en fin, todo lo que son garantías del debido proceso. Pero vean ustedes cómo, así como en el caso de la víctima, hasta cuarto orden viene la reparación del daño, pues aquí las garantías del debido proceso vienen en segundo lugar, porque en primer lugar está, repito la diapositiva, el de ofrecer la reparación del daño antes de que le sea solicitado. Tercero, después de garantías del debido proceso. Tercero, la reparación a su cargo debe de ser proporcional y coherente con la acción cometida. Creo que deriva incluso de algunos de los principios generales que habíamos referido al inicio de esta síntesis de los postulados de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a los programas de justicia restaurativa. La reparación a su cargo debe ser proporcional y coherente con la acción cometida. 4. Las medidas de restauración deban respetar la dignidad del infractor. Entonces vean ustedes aquí cómo también por cuanto acontece al victimario, también se debe de respetar su dignidad. Las medidas de restauración que en un momento dado se vea obligado a llevar a cabo
en beneficio de la víctima u ofendido o de la sociedad, deben respetar la dignidad del infractor. Quinto, perdón, ahora ya estas ya son para los servidores públicos, es decir, para quienes se encargan de aplicar la justicia restaurativa, de manejar los mecanismos, directrices de las agencias del sistema judicial encargadas de aplicar la justicia restaurativa. Primero, la reintegración social de las partes y la reparación del daño deben ser el objeto central de los procesos. Entonces, el objeto central de los procesos es la reintegración social de las partes y la reparación del daño. Esa es la mira que deben de tener todas las oficinas gubernamentales que se encarguen de aplicar la justicia restaurativa. Su objetivo debe ser lograr la reintegración social y la reparación del daño. Los requerimientos de restauración deben ser proporcionales con el caso. Los requerimientos de restauración deben ser proporcionales con el caso. Entonces vemos también, así como en el tema de las penas que sean proporcionales, bueno, también lo relacionado con la restauración debe de ser proporcional, es decir, que no se exceda, que no sean desmedidos, que no caigan en otros menesteres o contextos. Tercero, deberán buscarse alternativas en caso de que la víctima no acepte la solución alterna, cuando la misma sea racional y acertada. Aquí tenemos presente el principio de flexibilidad, que caracteriza también a la justicia restaurativa. Deberán buscarse alternativas en caso de que la víctima no acepte la solución alterna, cuando la misma sea racional y acertada. Recuerdo una jueza de Chihuahua en una audiencia donde se estaba proponiendo una suspensión condicional del proceso en un asunto de orden familiar, pero el delito creo era bigamia, si mal no recuerdo, y entonces la víctima enfatizaba mucho cuestiones de su ira, de su coraje hacia su marido por el hecho de haberse casado en segundas nupcias. Entonces, la jueza le expresó a la señora que el sistema no estaba para ejercer venganzas o abusos personales, que el sistema era para buscar alternativas de solución a un conflicto en donde ambas partes encontraran un acuerdo si es que era posible, pero que desde luego tuviera presente que tampoco era para vengarse. Y bueno, esto hablaba de temas de la proporcionalidad en un momento dado y de que también la víctima entienda los alcances de sus pretensiones, que a veces, reitero, como en este caso, pues imperaba mucho el sentimiento y esto incluso ubicó mucho porque valió la pena, a final de cuentas lo entiende la señora y aún en la misma audiencia lograron llegar a un acuerdo ambas partes donde se les vio dentro de la problemática que tenían, se les vio la posibilidad de una solución, sobre todo estando de por medio los hijos. Cuarto, deberá considerarse el genuino interés y deseo del victimario por reparar el daño ocasionado. Aquí es algo muy importante que se olvida muchas veces. Hay que procurar, y por eso el hecho de que en la justicia restaurativa deben de participar, de la cual se matiza a través de los medios alternos de solución de controversias, deben de participar los victimarios para que se palpe su genuino interés por reparar el daño ocasionado. Si no hacemos esto, el sistema no va a prosperar, va a tener deficiencias, va a tener dolencias que afecten mucho a futuro y entonces nos choquen con los fines que se pretenden o hagan nugatorio, absurdo la reforma penal en este aspecto. En la medida en que se garantice ello, vamos a obtener un
un funcionamiento adecuado. En la medida que no, pues caeremos en los problemas que son muy comunes en la actualidad y hasta asuntos de corrupción por parte de las autoridades que son encargadas de esto, y entonces ya no se cumplen los fines que se pretenden. Entonces es indispensable que hagamos valer bien estos principios, estos postulados para que funcione como es debido este sistema. 5. Garantizar los principios de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, a ser informados y a tener acceso a asesoría legal especializada. Entonces aquí vemos 3 puntos torales. Garantizar los principios de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 1. 2. A ser informados. Y 3. Tener acceso a asesoría legal especializada cuando así lo requiera. 6. Los principios rectores del sistema son entiendo que ya los deben de conocer ustedes, ya los deben de dominar, tanto por lo que están estudiando actualmente, por las materias que anteceden a esta, como también por quienes me refirieron ya haber estudiado o ya está trabajando directamente en el aspecto de la mediación, de la conciliación, como servidores públicos. Bueno, sin embargo, aquí, ¿qué es lo que quiero enfatizar? Que son los principios rectores dictados por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Declaración de Principios que he referido. Y entonces son la imparcialidad, la confidencialidad, la celeridad, la flexibilidad, la oportunidad, la especialización, la proporcionalidad de las alternativas y la honestidad. Son los principios que postula la Organización de las Naciones Unidas como rectores para este sistema. Imparcialidad, confidencialidad, celeridad, flexibilidad, oportunidad, especialización, proporcionalidad de las alternativas y honestidad. 7, protección a los grupos vulnerables, que también ya venía establecido desde la declaración general, en este caso dirigida hacia los agencias, las oficinas públicas encargadas del sistema de justicia restaurativa o a donde se apliquen las soluciones alternas. Protección a los grupos vulnerables. 8, mejoramiento de las prácticas por medio de la evaluación constante. Fíjense aquí algo muy interesante e importante. Recordemos que el derecho es dinámico. Y también recordemos que todo es perfectible. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí las Naciones Unidas? Mejoren sus prácticas, mejoren sus prácticas. Lo que vaya funcionando, mejórenlo. Y ¿cómo sabemos si vamos bien? Hagan evaluación constante, evaluación constante. Es muy importante aquí, en muchos aspectos, modificar incluso en muchas de las veces nuestra mentalidad. Hay que tenerlo presente. Es ese cambio de mentalidad en muchos de nosotros. Se pretende mucho medir el rendimiento de las instituciones de procuración de justicia, de las instituciones de impartición de justicia, con las estadísticas de que se inician tantas ahora carpetas de investigación y en tantas se ejerce la acción penal y tantas llegan a juicio, y entonces llegamos a cifras también muy escandalosas de que solo el 10% de los asuntos llegan a juicio y solo hay sentencia condenatoria en un 2 o un 1% de ellos, y entonces eso nos alarma. Es importante luchar contra ello, es importante rendir mejor en ese aspecto, ahora que desafortunadamente campea la impunidad. Pero también es importante tener presente que nuestro sistema jurídico ha venido estableciendo un sistema de justicia restaurativo contra el retributivo, que pareciera ser el que sigue imperando desde la perspectiva de la medición estadística. Y entonces se minimiza, se hace a un lado todo aquel concepto relacionado con
la justicia restaurativa. Cuando cada asunto resuelto a través de la justicia restaurativa es un asunto menos, es una carga de trabajo menos, y es una garantía de que las partes quedaron en paz de una o de otra manera. En el sistema de enjuiciamiento, como sabemos, siempre vamos a tener una parte dolida y una parte satisfecha. En este caso, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues aquel que ganó y aquel que perdió, como vulgarmente lo dice la gente, porque muchas veces estás a un lado el aspecto justicia y el procedimiento que se siguió. Y entonces, si condenaron, ganó la víctima, si absolvieron, perdió la víctima y viceversa. Entonces, debe de privilegiarse también la medición que se haga de todos aquellos conflictos que son solucionados a través de la justicia restaurativa. Debe de darse un valor importante a esto y procurar se siga extendiendo y se genera hacia la sociedad esa cultura de la justicia restaurativa. Debo decirles, nosotros ya estamos viejos y en su caso, yo trabajé muchos años en la Procuración de Justicia, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, principalmente en el estatal. Mi esposa en su momento, ella fue agente del Ministerio Público y generalmente adscrito a juzgados civiles y familiares. Cuando se vino la reforma constitucional, aquí en el Estado de México, desde 2006, se establecieron procedimientos orales, un híbrido. Todavía tenía sus características muy apegadas al sistema mixto o inquisitivo o tradicional. Sin embargo, ya se hacían algunos amagos, esbozos por generar este sistema. ¿Qué pasó en ese momento? Pues las instituciones empezaron a escoger personal para irlo preparando. A mi esposa le sugieren, me pregunta, oye, ¿acepto o no acepto? Le digo, acepta, y me mandó a volar. Digo, no, sí, ya sabía, no me ibas a apoyar. Entendieron que apoyar era decirle, no, sigue donde estás, como diciendo, mantente en tu, ¿cómo dicen ahora? En tu zona de confort y no te metas a más. Ya después un poquito más sereno le dije, no, mira, esto ya viene encima, viene para todos y al rato va a dominar, y si no nos adecuamos, vamos a sufrir. Le digo, a mí en mi momento me tocó cómo migramos de la máquina mecánica de escribir a las computadoras, cómo hubo compañeros, y sobre todo en ese entonces que era muy complicado manejar las computadoras en los inicios, cuando incluso no existía el mouse, no existía la esa de deshacer, que fue una maravilla. Entonces, antes se te borraba algo y se borraba para siempre, y no había mouse, todas las instrucciones que le tenías que dar a tu ordenador eran en inglés, que si querías copiar, copy, que si querías pegar, paste, y en fin, entonces sí era mucho más complicado eso. Entonces me tocó compañeros y compañeras que adelantaron su jubilación, en fin, renunciaron por el miedo a manejar una computadora. Y así pasó ahora con la adopción del sistema acusatorio. Muchos también, y sobre todo por el miedo de tener que participar oralmente en una audiencia, también se precipitaron sus salidas de las instituciones en muchos de los casos. Reitero, tenemos que estar abiertos a los cambios independientemente de la edad que tengamos, y sobre todo cuando son para beneficio, y tenemos que pelearlos y lucharlos, sobre todo para que no se corrompan, no se dispersen, no se pierdan, y después se conviertan en justificantes para muchos de los que hayan estado en contra que el sistema no funcione. Yo creo que estamos espero también tener la opinión favorable de ustedes. Creo que es una gran bondad adoptar los medios alternos de solución de controversias. Creo que es un gran beneficio para los mexicanos, para el sistema de justicia.
pero lo importante es hacerlos funcionar como debe de ser. Como debe de ser. En la medida en que se logre eso, vamos a salir adelante. Perdón, con esto concluye lo relacionado con los postulados de la Organización de las Naciones Unidas. Recuerden, posiblemente ya lo hayan visto, particularmente quienes se dediquen a la mediación, a la justicia restaurativa, porque debe ser parte de sus bases con las cuales se deban de desempeñar. La Declaración de los Principios Básicos de las Naciones Unidas en los programas de justicia restaurativa. Entonces, ténganlos ustedes presentes, están muy accesibles por internet. De todos modos, yo les voy a mandar el documento en donde se consigna estos puntos que les acabo de detallar, aunque el problema es que se pierden dentro de los propios textos, generalmente aparecen como citas respecto de otro artículo, de otro comentario, de otro tema que se involucra ahí. Creo que esto es una base muy importante para que los abogados, y todos en general, todo aquel profesionista que esté involucrado o interesado en la justicia restaurativa, tenga una brújula que le lleve por un buen norte para orientar adecuadamente su desempeño y no perderse en el camino o frustrarse ante los avatares que se suelen presentar en ello. Entonces son principios básicos para el uso de programas de justicia restaurativa en el ámbito penal de la Organización de las Naciones Unidas, correspondientes a la versión del 2002. Y reitero, para mí los torales serían, sin restar la importancia de los demás, el cambio de mentalidad respecto de los derechos de la víctima, que en los procesos de justicia restaurativa se tomen en cuenta sus sentimientos y sus necesidades, que se conozcan y valoren las afectaciones sufridas, y por cuanto hace a los victimarios, su derecho de ofrecer la reparación del daño antes de que les sea solicitado, así como sus garantías del debido proceso. Eso es, considero lo fundamental desde esa perspectiva. Estoy abierto a sus comentarios. Prácticamente ya son las 9 de la noche. Trataré de estar conectándome los siguientes martes que coinciden a las 7 y respetaré sus horarios de ustedes. Espero me hayan dado de alta en el chat y ya les estaré mandando material. También, ya sea a través del chat o de manera individual, estoy abierto a sus comentarios, si quieren que abarquemos algo, a sus críticas a la clase también. En fin, nos esmeraremos en que reciban ustedes algo útil, pero no somos todólogos ni somos lo máximo. Nos ayuda mucho también así como de aquí para allá, de allá para acá, lo que ustedes nos puedan contribuir, orientar, guiar sus comentarios, les llamo yo la crítica constructiva, con el ánimo de estructurar mejor las cosas. La próxima sesión tocaré conceptos y la historia o la evolución de la justicia restaurativa, tomando como marco el caso Elmira que les mencionaba. Se debate entre si la justicia restaurativa actual nació en los Estados Unidos o en Canadá o en Nueva Zelanda, que son los que más se han visto aplicando esta metodología para dirimir conflictos. Creo que quién sí o quién no, pues ya es relativo. Lo importante es que, por ejemplo, para el caso de México, lo aterricemos bien, no se disperse, no se pierda, no se convierta en medio para más bien negociar las autoridades en vez de procurar que víctima u ofendido se sienten y dialoguen. En su momento a mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando nos tocaba revisar los códigos para el sistema acusatorio que surgieron en las entidades, y en especial aquellos que tuvieron vigencia. Recordemos que muchos establecieron sus códigos pues por cumplir con los programas para que obtuvieran las subvenciones y demás que el Estado daba.
Y entonces hubo estados que crearon su código a sabiendas de que nunca lo iban a poner en vigor, pero era como parte para poder obtener los recursos que daba el gobierno federal a las entidades para que implementaran el sistema de justicia de tipo acusatorio y oral. Me gustó mucho el de Guanajuato en el tema de justicia restaurativa, porque ¿qué disponía este código? Y con esto concluyo, me estoy excediendo un poco. Ya lo citaré en mayor detalle si les interesa, pero disponía que cuando las partes llegaban ante el juez y hacían una formulación de imputación, por ejemplo, si el juez percibía que el asunto ajustaba a los requisitos para una solución alterna, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, entonces oficiosamente los debía de derivar ante las instancias de justicia restaurativa. Ahí va a decir, ay, entonces la voluntariedad, ¿qué? ¿Dónde queda? Pero en este momento en que no hemos generado esa cultura, creo que era muy importante dar ese empujón. Y entonces la ley así lo disponía. Los enviará el juez de control ante el encargado, el mediador, conciliador correspondiente, de acuerdo a cómo estuviera estructurado, ¿no? ¿Qué le correspondía hacer al mediador con el que llegaran, al facilitador con el que iban a estar? Vender su producto de la mejor manera posible. Perdón la expresión. Convencerlos, engancharlos, generar empatía, en fin. Y entonces, ya de ahí, ahora sí entrará la voluntariedad, si aceptamos, si le entramos, si nos interesa, si nos parece una buena solución. Que no lo deseaban, entonces el juez se devolvían las partes ante el juez y continuaba el procedimiento de justicia penal correspondiente para esos fines, ¿no? Entonces, creo que para mí era muy importante ese aspecto de enviarlos, porque así propiciaba que sí participen realmente en los sistemas de justicia restaurativa y no se convierte en aquello donde está el MP con el abogado dialogando y dale tanto y bájale tanto y súbele tanto y entonces nada de justicia restaurativa nadie se dio cuenta de nada, el victimario no hizo conciencia, la víctima no se sintió con las garantías debidas como cuando le piden perdón, le ofrecen disculpas, en fin, que cuenta mucho, ¿no? Ya lo platicaré, no me quiero exceder, pero ya lo platicaré, por ejemplo, de las experiencias personales que hemos tenido incluso en juzgado. Espero les guste la clase, espero les sea de utilidad, yo quedo a sus órdenes, que pasen muy buena noche y estaremos en contacto. Dios mediante, nos conectamos el próximo martes. Mucho gusto en conocerles, estoy a sus órdenes, radicamos aquí en Toluca, Estado de México, concretamente en Metepec, ajá, que son linderos. Pero aquí estamos, aquí tienen su casa y que les vaya bien en su trabajo. Por lo que veo, todos son trabajos de gran carga laboral y bueno, descuida uno muchas veces la familia, muchas malpasadas, en fin, así es que es un saco que te quitas y te pones, no te lo lleves a la cama, no te lo lleves a tu casa, porque si no, fastidias tu vida para siempre. Que estén bien, buenas noches, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.